con una extensión territorial estratégica donde sus fronteras abrazan el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con un icónico canal marítimo que promueve el intercambio económico mundial. Un país con más de 4.5 millones de habitantes y ciudades como Ciudad de Panamá, San Miguelito y Colón, donde rascacielos modernos se elevan junto a casas coloniales históricas. Tenemos a Panamá. Tenemos que llevar la palabra donde está esa escasez, a donde está esa falta de conocimiento, para que a través de la luz que el Señor ha derramado en nosotros, seamos de bendiciones para alguien más. México, Europa, América Central, estamos entrando em Panamá. E a igreja foi encarregada de dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Panamá, al ritmo del cielo. Un corazón de misionero, un corazón de misionero, un corazón de misionero. Un encargo nació en el corazón de Dios. Un encargo nació en el corazón de Dios. Conquistar Centroamérica, esa es nuestra misión. Conquistar Centroamérica, esa es nuestra misión. Sin dudar del suspiro obedecimos el comando. Sin dudar del suspiro obedecimos el comando. Y poco a poco Panamá, el Señor va gobernando. Poco a poco Panamá. Bienvenidos a Casa de Constructores, Panamá. Amén, hermanos, nos encontramos en el barrio Juan Díaz Barraya, calle Segunda, en la casa 85. Deus não precisa criar um homem super capaz, porque o super capaz está dentro do homem. Depois da morte e ressurreição, Deus foi capaz de colocar, Cristo dentro de nós. Cristo dentro de nós, irmão, é o poder de Deus. Então, o poderoso não precisa ser você. O capaz não precisa ser você. O capaz é Deus. Ele opera através da sua palavra. América Central, você sabe que nós estamos nos fixando em Panamá? Os comportantes estão fazendo um trabalho bonito lá no Panamá. Señor Jesús, amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Jesús es nuestro Señor. Damos nuevamente gracias al Señor por permitirnos estar en esta preciosa reunión que nos ha dado, donde juntos rumiamos la palabra de Dios, su palabra actual, la palabra profética, para así ganar más vida, más luz, y esa palabra sea inculcada en nuestros corazones para que ella gobierne nuestras vidas y nos dé esa dirección divina, hermano, para juntos proseguir hacia la meta como un ejército, haciendo la voluntad del Señor, haciendo la obra del Señor, porque somos los instrumentos hoy en las manos de Dios para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. Y es producida por medio de la palabra que Dios nos está dando hoy, su palabra profética. El miércoles pasado estuvimos rumiando el mensaje 3 dado por el Señor a través de su siervo, nuestro hermano Pedro, en Barranquilla. Ya entramos en las 3 cartas de Juan y en las 2 cartas de Pedro. Esa serie que ya vamos a disfrutar. La palabra profética se titula La palabra de la vida, la comunión de la vida y las piedras vivas para la edificación. Ya van 4 mensajes. El domingo pasado el Señor nos habló el 4.º mensaje, Cristo como nuestro abogado. Ya en la conferencia este sábado ya comienza el 5.º mensaje. Ya el Señor da ahí 14 mensajes en la conferencia. Queremos ir rumiando el mensaje número 3, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
El miércoles pasado tomamos unas perlas, unas pepitas de oro, y el Espíritu Santo nos habló, rumiamos, porque el objetivo de esta reunión es rumiar. Ese rumiar en la palabra es inmersión. Cuando tomamos la palabra y la repetimos, oración, la hablamos con los hermanos, la disfrutamos, la escuchamos 1, 2, 3 veces. Hermanos, eso es inmersión. La oramos, colocamos esa alegría, el cántico, la hablamos, ¿no? Vuelvo y repito con los hermanos, usted la lee, la repite con oración, invocando el nombre del Señor, la escucha, te ve los mensajes, los escucha 1, 2, 3 veces. Eso es rumiar, eso es inmersión. Y cuando estamos juntos hacemos inmersión con gritos de guerra, hermano. Es la manera que Dios nos ha mostrado en su palabra, como dice Efesios 5:18, hablando los unos con los otros, tomando la palabra con oración, para que ella sea inculcada aquí dentro de nuestro ser, en nuestro corazón. Cristo habita allí y la palabra del Señor también comienza a abundar en nuestro corazón. Y esa es la palabra de vida que estamos recibiendo hoy por medio de la palabra profética que hace la obra del Señor. Porque esta obra no la hace el hombre, con su capacidad, con su inteligencia, con su sabiduría humana, no, con un poder humano, no. El poder está en la palabra. Esta obra la hace Dios por medio de su palabra. Desde un inicio, Jesús también dependió totalmente del Padre. Él no habló sus propias palabras, no hizo su propia voluntad, no dependió de sí mismo. Él totalmente dependió del Padre, para que el Padre hiciera la obra con la palabra que el Padre le daba, esa obra fuera hecha. Aleluya, hermanos. Vamos a leer 1 Juan 1:1, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó por medio del Hijo. Hermanos, qué experiencia de los apóstoles. La vida fue manifestada. Pero aquí el apóstol Juan dice que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, el verbo de vida. ¿A quién se refiere el apóstol Juan aquí? A Jesús, el autor de la vida, el que vino a traernos la vida eterna, la vida de Dios. Esto no es algo abstracto, hermano. No, esto es real, es vivo, es orgánico. Hoy no tenemos al Señor físicamente, pero hoy tenemos su palabra, la Biblia, tenemos la palabra rema, la palabra profética. ¿Cómo podemos tener esta experiencia que los apóstoles hace 2000 años tuvieron estando el Señor con ellos? Hermanos, tocando la palabra de la manera que Dios hoy nos ha enseñado. Ahí está la presencia del Señor, la palabra del mismo Señor. Hoy la palabra que estamos recibiendo por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, es para la palabra viva. Es el mismo Señor como el verbo viviente en la boca del siervo, dándonos la palabra de comando, la palabra de dirección, la palabra que se tiene que hoy ejecutar en la iglesia para que la voluntad de Dios se haga. Y cuando estamos unidos a la palabra de Dios, palabra rema, la palabra que sale de la boca de Dios, hermano, palpamos, tocamos el verbo de vida, lo contemplamos, toda la obra que el Señor está haciendo por medio de su palabra, porque es el Espíritu, el Señor como el Espíritu, como la palabra. Hermanos, podemos testificar lo que estamos viendo, lo que hemos visto. Miles y miles de hermanos por toda la tierra, llevando el Evangelio del reino, llevando la palabra de vida eterna a las personas. Todo lo que está pasando en la vida de la iglesia con los niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes maduros, capitanes, valientes de David, hermanos mayores, los intendentes, ya son hermanos de 60 años, a 100 años. Hermano, el gozo, la alegría, lo que estamos disfrutando, lo que el Espíritu está haciendo por medio de su palabra, la obra
los EP, el PAC, Expolibro, Busca Fe, todas las herramientas, Mujeres Conectadas, Casa de Colportores, Casa Adolescente. Hermano, podemos decir, estamos palpando, contemplando, hemos visto la manifestación del Señor. Y lo más grande, hermano, que el Evangelio está siendo predicado por toda la tierra para traer al Señor el Evangelio del Reino. La iglesia está siendo edificada porque el Espíritu está fuerte, se está ejercitando, estamos practicando la palabra. No estamos llenos de doctrinas, no estamos llenos de conocimiento, no estamos encerrados en nosotros mismos. No, las iglesias están creciendo en número. Iglesias que eran de 40, 50 miembros hace 40 años, ya son 200. Hermanos, estamos contemplando, tocando al verbo de vida que está en la palabra, que está haciendo la obra del Señor. Esto es maravilloso, hermano, lo que está pasando. Por eso tenemos que cada día humillarnos, que Dios nos dé ese corazón humilde, contrito allí, ese espíritu, para estar siempre pegado a la palabra, cerca a la palabra, unido a la palabra, sin dejarnos entretener de cosas que este mundo pueda traer a nuestras vidas. Estamos unidos al Señor, a su segunda venida, haciendo su voluntad. Somos parte de Filadelfia, esa manada pequeña que el Señor tiene hoy aquí en la tierra, que le ha placido al Señor darnos su reino, su palabra profética. Los tesoros de la palabra profética están en nuestras manos, y esa palabra está haciendo esa obra maravillosa y nos está transformando. Ver a los jóvenes transformados, los adultos transformados, los hermanos renovados, hermanos que ya no sabían qué hacer, hermanos de 40 años de iglesia que se había perdido el norte, estaban secos. La vida comenzó a rebosar en ellos, la vida está fluyendo. Los hermanos estamos ofrendando, los hermanos estamos en las reuniones, estamos con todas las herramientas, practicando, llevando la palabra del reino. Puedo orar por usted, todos siendo renovados, restaurados. Eso lo está haciendo el Señor por medio de su palabra, en los que practican lo que Dios está hablando hoy. Usted y yo somos los que practicamos. Y sigue diciendo, el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. ¿Qué anunciamos? ¿Qué anunciaban los apóstoles? ¿Qué anunciaba el apóstol Juan? Hermano, la palabra profética, la palabra que viene de la boca de Dios. Ellos no anuncian su propio mensaje. Mensajes bonitos, mensajes de psicología, mensajes bíblicos. No, ellos anunciaban la palabra de vida, la palabra que venía de la boca del Señor. Y dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esta palabra del apóstol nos lleva a la comunión con el apóstol. La palabra profética, la palabra que sale de la boca de Dios por medio del canal que Dios está usando, hoy es nuestro hermano Pedro, nos lleva a la comunión con el apóstol. Hermano, esto es maravilloso para tener un solo hablar, un solo pensar, un solo corazón, una sola dirección, una sola obra, porque así lo estableció el Señor. Todos sintiendo lo mismo, una sola palabra, porque si hay varias palabras y direcciones, ¿a quién seguimos? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Cuál es la luz para tomar? Porque la luz la da la palabra. Entonces habría confusión y eso trae desorden, trae caos, y ahí no hay obra de Dios, no se hace la voluntad de Dios. Ahí lo que se edifica es una torre de Babel, todo el mundo hablando su lenguaje y todo el mundo haciendo una obra para sí mismo. Y aquí no estamos para hacer una obra personal. Nosotros hoy estamos para hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está en la comunión de la palabra que sale por medio del apóstol que Dios está usando. Aquí era Juan, ya Pablo no estaba, ya Pedro no estaba, ellos habían muerto. Esto fue Juan antes de morir en los años 90.
y el que estaba pegado a la palabra profética que Dios estaba dando por medio del siervo, nuestro hermano Juan, estaba en la comunión. ¿Cuál comunión? Mire, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es esa comunión con el apóstol, con la palabra que Dios le da al apóstol, hermano, nos lleva a una comunión orgánica. Esto es lindo, esto es hermosísimo, esto es maravilloso, con el Padre y con el Jesucristo. ¿Cuál comunión? La comunión de la palabra que Dios quiere que se ejecute, la palabra de comando, la palabra que se tiene que practicar. Oh Señor Jesús, esto es grande, hermano. Hoy estamos en la comunión del apóstol, pero esa comunión del apóstol que nos da la palabra de Dios, palabra profética, nos lleva a la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Y allí, hermano, por eso la comunión de la vida, la palabra de vida y la comunión de la vida. La palabra de vida y la comunión de la vida. Eso nos lleva a que la palabra circule en el cuerpo. Que la palabra que es vida circule en el cuerpo. El Señor hablaba a través de su siervo en Barranquilla, que él estaba compartiendo el domingo en la mañana, allí a las 10 de la mañana, pero la tierra entera, Filadelfia, la manada pequeña, estaba conectada a la palabra. Palabra que estábamos escuchando 1.200 hermanos en Barranquilla hace ya una semana, la están escuchando miles y miles de hermanos en toda la tierra. Estábamos en la comunión con el Padre y con el Hijo, por medio de la palabra del apóstol, por medio de la palabra del profeta que Dios está usando hoy. Esto es grande. ¿Cuándo se había dado esto? Jamás. Y hoy, gracias a Dios por estos medios, las redes sociales, que nos permiten de que esto sea una realidad. Cuando Dios está hablando por medio de su siervo, en toda la tierra estamos conectados a esa palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la verdadera comunión. Por eso hay una sola obra, una sola dirección. Y las puertas del Hades se están temblando. Satanás con sus secuaces, demonios, ángeles caídos no saben qué hacer. Porque la tierra está encendida, hermano. Hay llama, el fuego, el evangelio, el reino se está predicando por todo lugar. Son miles y miles de hermanos, de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos, todos con la misma visión, con el mismo enfoque, con el mismo corazón, con la misma palabra. Hermano, esto es grande. Ofrenda, se ha renovado el ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Estamos entregando, hermano, con alegría, con gozo, sembrando en este ministerio de ofrendas en toda la tierra, y el enemigo está derrotado y está asustado. No se dice, esta gente yo la tenía esclavizada en cosas y hoy están haciendo la voluntad de Dios. El diablo está confundido porque no sabe qué hacer. Porque aquí en Colombia Dios está obrando, en toda Sudamérica está obrando, en cada país, en Europa está obrando, en Asia está obrando, en África está obrando, y no sabe qué hacer. Porque la palabra del Señor que está hablando hoy está habitando aquí y ella está haciendo la obra. Y lo más grande que vamos a traer al Señor de regreso es lo más grande. Y usted y yo somos los trabajadores, con todos los vencedores que están en la tierra, unidos a la palabra profética hoy, los trabajadores del Señor de la última hora, para obedecer la palabra con sencillez y humildad, creer en la palabra, creer en el profeta que Dios está usando, en el siervo, y esa palabra sea ejecutada. Esto es maravilloso, hermano. La venida del Señor está muy cerca. Sigue diciendo, y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, esta alegría, este gozo que Dios ha derramado en nuestros corazones es producido por el Espíritu, por medio de su palabra, por medio de la obediencia a la palabra, porque se está ejecutando su palabra, la voluntad de Dios se está haciendo. La obra del Señor se está realizando porque la palabra lo está haciendo. Hay gozo. Uno ve a todos los hermanos en el mundo entero en la calle gritando, grito de guerra, disfrutando, hermano, inmersión. La gente está sorprendida. Ahora el Señor nos activó, ven y ved. El domingo tuvieron los hermanos acá, aquí en el Vía Rosario, un ágape que hacemos cada 15 días con los colportores. ¿Y qué hicieron? Salir
por alrededor de la casa de nuestro hermano Olimpo, allí proclamando el nombre del Señor, alabanza, inmersión, grito de guerra. Iban de casa en casa, hermano, llevando la palabra, orando por las personas. Y muchos vecinos se acercaron al ágape, estuvieron cenando con los hermanos. Una alegría, el gozo que Dios ha dado en la tierra. Es un gozo grande, hermano. Es un gozo producido por el Espíritu, porque se está obedeciendo a su palabra. Es un gozo para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para todo. Por eso los hermanos antiguos de 30, 40 años, 20 años de iglesia, no nos dejemos engañar del enemigo. Saquemos toda fortaleza, todo lo que el enemigo ha metido, confusión en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos allá a la palabra con humildad, sencillez, vamos a comerla, vamos a hacer inmersión, vamos a orar y vamos juntos a practicar para que el enemigo no moleste más y usted sea feliz y yo sea feliz y se llene de este gozo que hoy Dios está dando a todos los hermanos, a todos los hermanos. Usted y yo estamos en la iglesia para tener este vivir. Aleluya, hermanos. El verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Mirando la secuencia del apóstol aquí, el Espíritu hablando por medio de su siervo, nuestro hermano Juan, nos habla de la palabra de vida, de la comunión de vida, de la comunión orgánica con el Padre, con el Hijo, por medio de la palabra del profeta. Hermano, y esa comunión nos lleva a introducirnos en una experiencia viva con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y Juan dice, Dios es luz, es su esencia, pero también es amor, es justicia, es verdad, es paz. Si estamos en la comunión del apóstol, por medio de la palabra, y esta palabra nos lleva a esa comunión orgánica, hermano, a palpar, a tocar al verbo de vida, a disfrutar, sabemos que se nos revela que Dios es luz, Dios es amor, Dios es verdad, Dios es espíritu, Dios es paz. Y eso nos lleva a ser fieles a todo lo que Dios hoy nos está dando en la vida de la iglesia, porque ahí está nuestra esfera, nuestra bendición. No hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. Tiniebla habla de la obra del enemigo. Y desde un inicio Él ha querido meter cosas a la iglesia de este mundo. Mundo de la política, mundo del sustento, mundo de la religión, el mundo de la maldad, del pecado. Pero si estamos unidos a la palabra, si la palabra está circulando en nosotros como vida, porque ella es vida, la palabra es vida, Dios como luz va a estar en nosotros para darnos esa luz y toda tiniebla es disipada. Pero ¿dónde está el secreto? Estar unido a la palabra, porque la palabra, Dios es luz y esa palabra es el mismo Señor. En Juan 1:4 dice, Juan 1:4, Señor Jesús, gracias por tu palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es el Señor, estaba la vida. Él, el verbo que se hizo carne, estaba la vida, verbo de vida. Y la vida es la luz de los hombres. ¿Dónde está esa palabra? La palabra de Dios, la palabra rema, la palabra dada por el profeta, el vaso que Dios está usando, el canal, tiene vida. Y esa vida nos da luz. Dios es luz. ¿Para qué? Para que ninguna tinieblas estén en nosotros. Y cada día sean disipadas, y solamente reine el Dios de luz en nuestro corazón. Sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Si decimos que tenemos comunión con Él, tener comunión con Él es por medio de la palabra. Claro que cuando usted ora tiene comunión con el Señor, cuando invocamos tenemos comunión con el Señor, cuando estamos con el cuerpo, la palabra está circulando, estamos en comunión con el Señor. Pero cuando usted está unido a la palabra, directamente a la palabra, disfrutando la palabra, está en comunión con el Señor. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad. No podemos, hermano, permitir que el enemigo nos engañe. Si usted dice que tiene comunión con Él, que es con la palabra, usted no va a andar en tinieblas. ¿Qué es tiniebla? Las tinieblas tienen obras, la mentira, la falsedad, la hipocresía, pecados, hermano, falsedad, todo lo que el viejo hombre es. Cuando el hombre se desconecta de Dios, de la verdad, el Señor nos ha enseñado en estos días que se pegó a la mentira, a la fuente de la falsedad y la mentira, que es el diablo, Juan 8:44. Cuando estamos en esa esfera, cuando estamos allí pegados a la fuente de mentira, hermano, no tenemos la verdad, hay tinieblas. Cuando pensamos mal, cuando hablamos mal de un hermano, cuando buscamos otras palabras que no son conforme a la palabra de Dios, a la palabra de la economía de Dios, a la palabra profética, todo eso trae tinieblas. Tenemos que mirar y cuidarnos, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál verdad? Es la palabra de verdad, la palabra que estamos recibiendo de parte del Señor, su palabra profética. Por eso muchos hermanos en la tierra que están dentro de nosotros, que están con nosotros, tienen dificultad para practicar la verdad, la palabra de verdad que se nos está dando. Porque tienen muchas situaciones y eso es tinieblas y no son libres para hacer la voluntad del Señor, practicar la verdad. Sigue diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermano, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión. Esa comunión es por medio de la palabra, la comunión de la enseñanza de los apóstoles. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Tenemos comunión unos con otros. 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra del Señor? Es una lámpara encendida que alumbra nuestro camino. Si tenemos comunión los unos con los otros, pero esa comunión no es hablando política, no es hablando de chisme, no es hablando de los demás, no es hablando de este mundo, de su sistema, no es hablando de fútbol, no es hablando nada natural. Es unido a la palabra de Dios, a la palabra profética, la palabra que sale hoy de su boca, teniendo comunión los unos con los otros. Si tenemos comunión los unos con los otros, estamos en luz, porque la palabra es luz. Y el verso 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a lo simple. La exposición, lo que Dios nos está hablando, su palabra rema, la palabra del Espíritu que sale por la boca del siervo, que viene del Señor. Esa palabra es puesta a nosotros, es dada a nosotros y nos alumbra, dice. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hermanos, hace entender a los humildes, a los pobres en espíritu. La palabra de Dios la disfrutan, la practican, la viven los humildes, los que se vacían, los pobres en espíritu, los que tienen un corazón humilde, sencillo, pobre.
Que Dios cada día produzca ese corazón en usted y en mí y en todos los vencedores que estamos aquí en la tierra. Para tener esa comunión, dice, ese es andar en luz, que es andar por la palabra. Tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, somos seres humanos débiles, tenemos una naturaleza pecaminosa que se inyectó cuando el hombre cayó. Todavía estamos en este cuerpo de pecado, un alma que está siendo día a día transformada, limpiada por el Señor, purificada por el Señor, siendo transformados. Pero si estamos en la comunión de la palabra, si estamos haciendo que la palabra circule, hermano, ella nos alumbra. Podemos cometer un error, ni Dios lo quiera. Cualquiera lo puede cometer. Ninguno está exento de no cometer un error, de un pecado, de cualquier situación. Pero si la palabra, que es luz, está en nosotros y esa palabra está circulando, usted y yo inmediatamente vamos a reconocer y vamos a confesar delante del Señor que hemos pecado. Y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado para que no tengamos interrupción con el Señor, con su palabra. Porque si perdemos la comunión de la palabra, hermanos, en la circulación de la palabra, si nosotros nos desconectamos, nos morimos. Pero la sangre de Cristo está allí para limpiarnos, para lavarnos. ¿Qué hace el Hijo de Dios si comete el error? Confesar. Mire lo que dice más adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y de todos nuestros pecados. ¿Dónde, vuelvo y reitero, hermano, como Dios nos ha hablado por medio de su siervo, dónde está la salvación, el secreto? Estar pegado a la palabra de vida. Esa palabra de vida nos trae la luz divina, la luz del cuarto día. Esa luz expone todas las tinieblas que hay en nosotros. Y si cometemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Seguimos en el error, seguimos en el pecado, la conciencia se cauteriza. Hermanos, nos desconectamos de Dios, de su palabra, se interrumpe la comunión con el apóstol y se interrumpe inmediatamente con el Señor, se interrumpe la comunión con el cuerpo. Y aquí cuando el apóstol Juan escribe sobre los pecados, sobre esta naturaleza caída que tenemos, que nos lleva a pecar, como dijo Pablo en Romanos 7, miserable de mí, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que está en mí, eso hago. Pero gracias a Dios, él dijo, gracias a Dios por Jesucristo, la palabra de vida, donde está la luz. Aquí no solamente eran pecados morales y éticos, grotescos. Aquí el problema era, hermano, asunto de la verdad. Por eso dice, no estáis en la verdad. Porque pecados no solamente es matar, robar, adulterar, fornicar, hacer cosas de la carne horrible y del alma caída. Cuando traemos otras enseñanzas, otras palabras que no son conformes a la economía de Dios, a la palabra profética, pecamos. Traemos tinieblas a la iglesia porque no provienen esas palabras de la única comunión verdadera que Dios nos da por medio del apóstol, por medio del apóstol que tiene la palabra de Dios, la palabra profética que nos lleva al Padre y al Hijo. Hoy hay mucha confusión en el mundo entero. El mundo entero está en tinieblas, hermano. Yace bajo el maligno, dice la palabra. Todo el mundo está muerto, hermano. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado, salir a las calles, a llevar la palabra de vida que trae luz al hombre, trae vida eterna al hombre. Pero nosotros no estamos en este mundo, en este sistema. En Juan 17 el Señor dice, ellos no son de este mundo, ni yo soy de este mundo.
Este mundo tiene tres expresiones: presión de la política, del dinero, de la religión, del sustento, de la fama. Hoy nosotros estamos en Él. Estar en Él es andar en luz. No participamos en las obras de las tinieblas, del mundo grotesco, de pecado, ni del mundo del sustento, de la riqueza, haciéndome rico, haciéndome millonario y cada día avaro, cada día queriendo tener más, y el mundo de la religión. Ese mundo con sus tres aspectos no pueden penetrar en su vida ni en mi vida, y menos en la vida de la iglesia. Por eso en Efesios capítulo 5 el Señor por medio del apóstol Pablo trató este asunto de las tinieblas, pero en el aspecto de la religión, porque Éfeso tuvo problema doctrinal, otras enseñanzas entraron, otras palabras que no eran conforme a la enseñanza de Dios por medio del apóstol Pablo, y eso trajo confusión, y se trajo confusiones porque es tinieblas, y eso trajo caos a la iglesia, y los hermanos se desviaron del propósito de Dios. En el 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Aquí Pablo está hablando, era de enseñanzas que habían entrado. Cuando él escribe a Timoteo, las 2 cartas a Timoteo, Timoteo estaba en Éfeso. Él ahí exhorta a su cooperador, dice que no traigan otras enseñanzas, que no sean conformes a la economía de Dios. Esa enseñanza sí hace una obra, pero es una obra infructífera, una obra sin vida, sin nada, sin resultado. Que Dios nos salve, hermanos, de otras enseñanzas, de una manera de hacer la obra de Dios. Tengo que sujetarme, tengo que encabezarme con el Señor en su palabra, tengo que alinearme con el Señor en su palabra, solo recibir la palabra profética y hacer como ella me está mandando a hacer, porque no es mi obra, es la obra del Espíritu por medio de su palabra. Aquí dice: no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, de enseñanzas. Hoy hay muchas enseñanzas, hay muchas palabras. Usted y yo tenemos que cerrar el oído a todas esas enseñanzas que no provienen de la comunión del apóstol, que es la comunión con el Padre y con el Hijo. Sí, están haciendo obra, pero esa obra es infructuosa, una obra de las tinieblas que no edifica el cuerpo de Cristo. Dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mucha obra en secreto. Hermano, esto habla de la falsedad, de la hipocresía, de lo que se camufla en el hombre. El hombre en su naturaleza caída es falso, es mentiroso, es engañador. Vergonzoso de lo que ellos hacen en secreto, Señor Jesús, a escondidas. Eso habla de tiniebla. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El Señor compartía por medio de nuestro hermano Pedro que ahora que el Señor alineó con la palabra, una sola palabra, como dice la Biblia, la palabra de Dios, una sola dirección, llegó esa luz a todos nosotros, y muchos se les manifestó la ambición, el orgullo, la independencia, su religión, su estructura religiosa, su ego, era por sus propios intereses. Pero llegó la palabra de verdad, la palabra de luz, la palabra que sale de la boca de Dios, y expuso la condición de todos los que estaban sirviendo al Señor supuestamente, y estaban haciendo la obra del Señor, pero el Espíritu no estaba presente, lastimosamente. Esa es la verdad, hermanos, lo está hablando Dios por medio de su palabra, y nosotros no podemos caer en ese engaño. Por eso dice: no participe, más bien reprenderlas. No participe de videos, de WhatsApp que le manden, de otro hablar que confunden. No participe, no abra sus ojos, no abra sus oídos, no abra su corazón a tales palabras.
ciérrese para el Señor, solo concéntrese en el Señor, en la palabra del Señor, unido al Señor, a la palabra profética, y dejando que esa palabra actúe en usted, haciendo la obra. No participemos, más bien vamos a reprender. Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano, y nos salve de caer en las trampas del enemigo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, qué lindo cuando podemos reconocer que hemos pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, cualquiera sea la situación, la maldad, cualquiera así haya sido el grado del pecado. La sangre tiene el poder para limpiarnos. Solo es humillarnos, dejar que la palabra de vida que trae la luz, alumbre en mi interior, exponga mi condición de tiniebla. Si he pecado, si he errado, ¿qué tengo que hacer? Confesar al Señor. En Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ninguno está exento de no caer en un error, en un pecado. Todos podemos caer, que Dios nos guarde, que Dios nos salve, si alguno ha pecado. Decía el Señor el domingo, abogado tenemos para con el Padre, que Él, el mensaje 4, capítulo 2 de 1 de Juan. Hijitos míos, si esta cosa escribo para que no pequéis, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ese es el mensaje 4. El otro miércoles lo vamos a tocar. Hermanos, no nos dejemos engañar del enemigo. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Hay una naturaleza que hay de nosotros que nos lleva, cuando nos descuidamos, cuando nos desprendemos de la palabra, cuando no tenemos realidad con la palabra, cuando no estamos en esa luz. Hermano, la carne nos lleva a pecar, nuestra alma caída nos lleva a pecar. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer con humildad. Si usted ofendió a un hermano, si usted en su parte natural hizo una obra que hizo daño, vamos a pedir perdón, vamos a confesar nuestro pecado. Si cualquier manifestación de la carne salió en usted y en mí, vamos a confesar delante del Señor y Él nos va a limpiar de todo nuestro pecado. Y Hebreos 9:14, vamos a terminar aquí, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de toda obra muerta para servir al Dios vivo. Hermanos, la palabra del Señor, la palabra de vida, la palabra que nos trae la luz, que la palabra que nos lleva a la comunión con el Padre y con el Hijo, que nos lleva a la circulación de la comunión de vida en el cuerpo, la palabra que nos edifica, la palabra que hace la obra de Dios, la palabra que nos va a llevar a reinar. El mismo Señor no nos condena, no nos desecha. Es lo único que nos exige y quiere que nos arrepintamos. Él quiere lavar nuestra conciencia de toda obra muerta, para que sirvamos. Usted es importante, yo soy importante, todos los miembros de la iglesia somos importantes para la obra del Señor. Dios nos trajo a Él para servir con libertad, con alegría, llenos de amor, en la comunión los unos con los otros, por medio de la palabra, entrelazados, sirviendo libre, mirándonos rostro a rostro, a cara descubierta, una sola palabra, no hay engaño al enemigo, todos disfrutando de esa porción que Dios nos está dando para que Dios haga su obra. Nuestra conciencia tiene que todos los días ser limpia, porque cuando pecamos y pecamos ella se cauteriza, y ahí es donde cometemos el error, donde decimos que no hemos pecado, que lo que estoy haciendo no es pecado, que lo que yo he hablado no es pecado, que lo que he recibido otras enseñanzas no es pecado, y es pecado y es tinieblas, entonces comenzamos a defender las obras de las tinieblas,
cuando tenemos que reprenderlas, no participar en ellas. Y nuestra conciencia se cauteriza y no servimos. Por eso muchos ya no están sirviendo en medio de nosotros, porque fueron engañados por el enemigo. Las tinieblas entraron, su conciencia se cauterizó y están ahí fuertes y están allí aguerridos, que ellos tienen la razón, que tienen, y eso es mentira. La razón la tiene Dios, la verdad, su palabra. Nosotros no tenemos ninguna razón. Nosotros tenemos que humillarnos y reconocer que hemos pecado, que somos pecadores, y confesar y arrepentirnos. Y la sangre de Cristo, hermano, nos limpia de toda maldad y nos limpia nuestra conciencia para que la luz siempre esté allí alumbrándonos y sirvamos con libertad, con amor, con alegría al Dios vivo que nos llamó, servir en la iglesia sin ninguna situación negativa, sin nada, en una comunión orgánica, viva los unos con los otros, porque la palabra, hermano, circula en nosotros de manera viva. Y ella nos lleva a ese tejido de amor, a ese servicio juntos, para que la palabra obre y se haga la voluntad del Señor. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Señor Jesús, gloria a tu nombre por tu palabra. Gracias por la palabra profética, la que viene de tu boca. Señor, bendecimos al siervo que estás usando. Señor, y a todos sus cooperadores, a todos los hermanos que cooperamos, toda la iglesia, porque todos somos cooperadores, todos somos servidores tuyos. Señor, y gracias porque tú eres un Dios de luz y no hay ninguna tinieblas en usted. Señor, que permanezcamos siempre en esa luz que está en tu palabra profética, tu palabra viva, Señor, para que toda tiniebla sea disipada. Y si cometemos cualquier error, si pecamos, ahí está la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, llévanos a entrar en esta palabra con realidad, a practicar. Bendice a la iglesia, bendice a todos los hermanos. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Nuestro hermano Jorge Luis viajó hoy al mediodía hacia Bogotá. Él mañana jueves viaja a las 12:30 de la tarde hacia Guarulhos, hacia Brasil. Mucha oración por nuestro hermano Jorge. Y Mirelita, maestre, va con él. Mi persona viaja mañana a las 8 de la mañana hacia Bogotá. Y en las horas de la tarde, a las 3 de la tarde, estamos con la ayuda del Señor, con su favor, viajando hacia Brasil. Pedimos oración. Y muchos hermanos comenzaron a viajar ya de todo Colombia y de toda parte del mundo. Nuestro hermano David viajó anoche, nuestro hermano Joel viajó hoy. Entonces, oración por el cuerpo, oración por todos los hermanos. Ore, Señor, todos los miembros que se dirijan a la comunión de la vida, a recibir la palabra de vida, guárdalos, protégelos, llévalos en tu presencia de cualquier continente del mundo, del mismo Brasil. Todos los hermanos que vamos a estar allá, Señor, vamos en ala de águila, vamos bajo la cubierta de tu sangre. Miles y miles y millares y millares y millares de ángeles están por el mundo entero guardando a tus hijos. Entonces pedimos oración por todos los hermanos que salimos a la conferencia. Oración, este fin de semana comenzamos la comunión de la vida por medio de la palabra de la vida. Más de 93 hermanos de Colombia, vamos a estar más de 6.000, 7.000 hermanos en la estancia de todas partes del mundo recibiendo la palabra de vida en la comunión de vida. Esto va a ser grande. Oración por todos nosotros, que tengamos un corazón receptivo, un corazón abierto, un corazón humilde, corazón de carne, como una esponja, un espíritu libre, para ganar toda la luz, toda la palabra, todo el encargo y traerlo a este país, todos los siervos que vamos y juntos avanzar. Y todos los hermanos de toda la tierra que van a estar allá. Ora por el siervo, nuestro hermano Pedro Don, que Dios lo siga usando, siga revelando su palabra en él, y él esté pegado al Señor, humilde, sencillo, como ese canal, dejando que el Señor fluya con su palabra por medio de él, dándonos la palabra profética. Aleluya, hermanos. El viernes el Señor nos espera en la reunión ministerial para seguir en la comunión de la vida, con la palabra de vida, allí unido al Señor, dejando que el Señor transforme nuestras vidas y nos use como su instrumento. El viernes a las 7 de la noche Dios nos espera en la reunión ministerial. El Señor nos bendiga a todos y que el Señor siga llenándonos con su palabra. Amén. Jesús es el Señor.
con una extensión territorial estratégica donde sus fronteras abrazan el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con un icónico canal marítimo que promueve el intercambio económico mundial. Un país con más de 4.5 millones de habitantes y ciudades como Ciudad de Panamá, San Miguelito y Colón, donde rascacielos modernos se elevan junto a casas coloniales históricas. Tenemos a Panamá. Tenemos que llevar la palabra donde está esa escasez, a donde está esa falta de conocimiento, para que a través de la luz que el Señor ha derramado en nosotros, seamos de bendiciones para alguien más. México, Europa, América Central, estamos entrando em Panamá. E a igreja foi encarregada de dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Panamá, al ritmo del cielo. Un corazón de misionero, un corazón de misionero, un corazón de misionero. Un encargo nació en el corazón de Dios. Un encargo nació en el corazón de Dios. Conquistar Centroamérica, esa es nuestra misión. Conquistar Centroamérica, esa es nuestra misión. Sin dudar del suspiro obedecimos el comando. Sin dudar del suspiro obedecimos el comando. Y poco a poco Panamá, el Señor va gobernando. Poco a poco Panamá. Bienvenidos a casa de Constructores Panamá. Amén, hermanos. Nos encontramos en el barrio Juan Díaz, Ciudad Radial, calle Segunda, en la casa 85. Deus não precisa criar um homem super capaz, porque o super capaz está dentro do homem. Depois da morte e ressurreição, Deus foi capaz de colocar, Cristo dentro de nós. Cristo dentro de nós, irmão, é o poder de Deus. Então, o poderoso não precisa ser você. O capaz não precisa ser você. O capaz é Deus. Ele opera através da sua palavra. América Central, vocês sabem que nós estamos nos fixando em Panamá? Os comportantes estão fazendo um trabalho bonito lá no Panamá.